Para quienes trabajan con datos, seguro que esta situación les suena familiar. Pasar horas, a veces días, limpiando, ajustando, reordenando información, antes de poder siquiera pensar en la primera gráfica o el primer modelo. Uf, sí, totalmente. No es una exageración, ¿eh? Se calcula que hasta un 80% del tiempo en ciencia de datos puede irse solo en esa preparación. Es una cantidad de esfuerzo enorme. Es una cifra que realmente impacta, sí. Y bueno, subraya un desafío central en el análisis de datos. Hedley Wickham, que es una figura muy influyente en la comunidad de R, lo capturó muy bien, ¿no? Con una adaptación de Tolstoy. Ah, sí, la he oído. Decía algo así como, los conjuntos de datos ordenados son todos iguales entre sí, pero cada conjunto de datos desordenado es desordenado a su propia y única manera. Qué buena frase. Y el punto clave aquí es que si logramos estandarizar esa forma de organizar los datos, bueno, liberamos una capacidad mental y un tiempo precioso. Claro. Dejamos de luchar con el formato y empezamos a pensar en las preguntas importantes, ¿no? Justamente. Por eso, hoy vamos a sumergirnos en un concepto que busca ser esa brújula en medio del caos. Los datos ordenados, o Tidy Data, como se les conoce. Ajá. No es solo una técnica, es casi una filosofía sobre cómo estructurar datos tabulares de forma consistente. La idea es facilitar el análisis. Exacto. Hoy exploraremos por qué esta estructura estandarizada es tan fundamental y cómo herramientas tecnológicas específicas, particularmente dentro del ecosistema del lenguaje de programación R, nos ayudan a alcanzarla. Y sobre todo, a aprovecharla. ¿Bien? Hablaremos de paquetes como tidyr y dplyr, que son parte del Tidyverse. Este es una colección de paquetes de R diseñados para trabajar juntos fluidamente en ciencia de datos, compartiendo una filosofía de diseño común. El objetivo es ver la aplicación práctica de ordenar datos. Que quede claro eso. Vale. Me intriga esa idea de una filosofía para estructurar datos. Más allá de la teoría, ¿qué significa en la práctica que un conjunto de datos esté ordenado? En esencia, los datos ordenados buscan una correspondencia directa y consistente. O sea, entre la estructura física, cómo se ven los datos en la tabla, y su significado semántico, qué representan. Ajá. Para lograrlo se siguen 3 reglas fundamentales, casi como los pilares de esta filosofía. 1. Cada variable importante para el análisis debe formar su propia columna. Una columna por variable. Ok. 2. Cada observación individual debe constituir su propia fila. Una fila por observación. Entendido. Y 3. Cada valor específico debe ocupar su propia celda. Simple. Una celda, un valor único. Variable en columna, observación en fila, valor en celda. Suena bastante lógico puesto así. ¿Tendríamos un ejemplo claro para visualizarlo? Quizás algo sencillo. Absolutamente. Pensemos en un ejemplo clásico del libro R for Data Science. Presentan una tabla llamada Table 1, con datos de tuberculosis. Ok. Tiene columnas separadas para country, year, cases y population. País, año, casos, población. Cada fila representa la observación de un país en un año específico. Sigue las 3 reglas perfectamente. Es muy clara. Ya veo. Intuitivamente parece una forma muy natural de organizar esa información si quisiéramos analizarla, ¿no? Exacto. Y lo contrastan con Table 2 y Table 3, que contienen la misma información básica, pero rompen las reglas. En Table 2, por ejemplo, hay una columna llamada tipo, ¿Sí? que indica si el número en otra columna, count, se refiere a casos o población. Ya no tenemos una columna por variable. Casos y población están mezclados, digamos. Ah, claro. Ya se complica. Y en Table 3 es aún más enredado. Casos y población están pegados como texto en una sola columna, rate. Imagínate trabajar con Table 2 o Table 3 directamente. Es mucho más complicado. Entiendo. Con Table 1, si quiero comparar casos entre países o ver la evolución anual de la población, la info está ahí, lista. Sí, Con las otras, tendría que hacer pasos extras solo para separar los datos que necesito. Mucho preprocesamiento. precisamente. Y eso nos conecta directamente con las ventajas clave de adoptar esta estructura ordenada. ¿Por qué invertir tiempo en esto? Bueno,
La primera gran ventaja es la consistencia. Consistencia. Sí, cuando todos tus datos siguen la misma estructura predecible, las herramientas diseñadas para esa estructura funcionan de maravilla. Piensa en dplyr para manipular datos o ggplot2 para visualizarlos. Las herramientas del Tidyverse que mencionabas. Exacto. Se convierten en una especie de gramática para el análisis de datos. Puedes expresar tus preguntas analíticas de forma más directa porque no tienes que descifrar un nuevo formato cada vez. Libera ancho de banda mental, por así decirlo. En lugar de pelearte con cómo extraer el dato X de la columna Y que está mezclado con Z, Justo. te concentras en qué quieres preguntar sobre X. Reduce esa carga cognitiva del 80% que mencionábamos al inicio. Exactamente. Reduce la fricción. Y la segunda gran ventaja es que permite aprovechar la eficiencia vectorizada de R. Eficiencia vectorizada. ¿Qué significa eso en simple? A ver, imagina que R prefiere trabajar con columnas enteras de datos de una sola vez, como si procesara una pila completa de papeles simultáneamente en lugar de uno por uno. Ujú. Cuando cada variable está limpiamente en su propia columna, su propia pila, R puede realizar cálculos sobre esa columna completa de forma muy rápida y eficiente, mucho más que si tuviera que ir celda por celda. Entendido. Es como si alinear los datos correctamente permitiera que el motor interno de R funcione a máxima velocidad, como tener las herramientas bien ordenadas en el taller. Correcto. Es una buena analogía. Y se ve en la práctica. Con Table 1, calcular la tasa de incidencia es una línea simple con dplyr, algo como mutate rate igual a cases population por 10,000. Listo. Directo. O si queremos el total de casos por año, group by year, summarize, total cases igual a sum cases. También muy directo. Y visualizar cómo cambian los casos por año para cada país. Con ggplot2 sería también sencillo, ¿no? Algo como ggplot, data, es, x igual a year, y igual a cases, plus yeonline, ace, group igual a country. Justamente. Intentar lo mismo con Table 2 o Table 3 requeriría un preprocesamiento considerable solo para llegar a ese punto de partida. Queda claro. Sin duda, la estructura ordenada no solo es conceptualmente clara, sino que habilita directamente las herramientas potentes del ecosistema L, como dplyr y ggplot2, haciendo el análisis mucho más fluido y eficiente. La consistencia es clave aquí. Ahora, si las ventajas son tan claras y la lógica parece, bastante sólida, ¿por qué en el mundo real nos encontramos tan a menudo con datos que no siguen estas reglas? ¿Por qué existe tanto desorden? Es una pregunta fundamental, sí, y hay varias razones. Una muy común es que los datos a menudo se registran o estructuran pensando en facilitar la entrada de datos manual. Ah, claro. O la presentación visual, no necesariamente el análisis computacional que viene después. Imagina una hoja de cálculo donde es más cómodo, entre comillas, añadir una nueva columna para cada año que pasa. Sí, lo he visto 1000 veces. Otra razón es simplemente la falta de conocimiento o conciencia sobre estos principios. O sea, no todo el mundo que recoge o maneja datos ha sido expuesto a las ideas de Tidy Data y sus beneficios para el análisis sistemático. Falta un poco esa cultura del dato ordenado. Tiene sentido. La estructura óptima para introducir datos o para mostrarlos en un reporte rápido no siempre es la óptima para analizarlos a fondo con herramientas como R. Exacto. Y ahí es donde entran en juego las herramientas que mencionaste antes, como Tidyr. ¿Cómo nos ayudan a tender ese puente entre el desorden común y la estructura ordenada que buscamos? Aquí es donde Tidyr, como parte clave del Tidyverse, se vuelve esencial. Su misión principal es ayudarnos a remodelar la estructura de nuestros datos. Pero ojo, sin cambiar los valores subyacentes, solo cambia la forma. Remodelar. Como darle una nueva forma a la tabla. Exacto. La operación central para esto se llama pivoteo, pivoting. Y las dos funciones estrellas son pivot longer para hacer las tablas más largas y estrechas y pivot wider para hacerlas más anchas y cortas. Vale. Empecemos por pivot longer. Parece que ataca el patrón de desorden más frecuente según las fuentes, cuando los valores de una variable terminan siendo nombres de columna. Ajá. El ejemplo de Billboard en R4DS es muy gráfico, con esas columnas WK1, WK2, puntos suspensivos, hasta WK76,
Claramente, semana 1, semana 2 son valores de una variable semana, no son 76 variables distintas. Exacto. Es un caso clásico. O pensemos en ejemplos más locales vistos en las fuentes, como los datos de costos de FedeArroz, donde los años 2018, 2019, 2020 eran columnas distintas. Cierto. O las exportaciones de Fede Cafeteros por país, con una columna para cada año. Es un patrón súper común en datos del mundo real. Entendido. ¿Cómo resuelve Pivot Longer este tipo de estructura? ¿Cómo funciona? Bueno, Pivot Longer toma esas múltiples columnas que representan valores, como las semanas WK o los años, y las desenrolla, por así decirlo, en dos nuevas columnas. Dos columnas nuevas. Sí. Una para los nombres de esas columnas originales, lo que antes era WK1, WK2 o 2018-2019, y otra para los valores que contenían esas celdas, el ranking de la canción, el costo del arroz. Ah, ok. Conceptualmente, le indicamos tres cosas principales. Calls. ¿Qué columnas queremos pivotar? Por ejemplo, starts with WK para las semanas, o todas menos las de identificación como menos rubro en el caso de FedeArroz. Names to. ¿Cómo llamaremos a la nueva columna que guardará los nombres originales? Podría ser semana o año. Values to. ¿Cómo llamaremos a la nueva columna que guardará los valores de las celdas? Por ejemplo, ranking o costo. Entiendo la lógica. Desarma las columnas y crea dos nuevas con esa información. Exacto. El resultado es una tabla más larga, con menos columnas, pero que ahora sí cumple las reglas tidy. Cada variable en su columna, cada observación en su fila. Y mencionan algo útil para casos como Billboard, donde no todas las canciones están las 76 semanas en el ranking. El argumento values drop NA igual true. Sí, eso es muy práctico. Si los NA, que son los valores faltantes en R, significan que la canción ya no estaba en el ranking esa semana, podemos eliminarlos directamente durante el pivoteo. Nos ahorra un paso de limpieza después. Es muy útil, sí. Y a menudo, después de pivotear, necesitamos un pequeño ajuste adicional. Por ejemplo, la nueva columna semana podría tener textos como Week 1, Week 2. Claro, necesitaríamos el número, no el texto. Exacto. Entonces usaríamos mutate con funciones como readr.parseNumber para extraer solo el número. O en el caso de FedeArroz, se usó mutate para limpiar los nombres de los rubros con str-to-sentence para que queden más prolijos. Son pasos comunes de refinamiento post-pivoteo. Lo crucial es el beneficio analítico que esto desbloquea, ¿no? Con Billboard ordenado, podemos graficar fácil el ranking versus la semana. Claro. Con FedeArroz ordenado, podemos visualizar la evolución del costo por rubro a lo largo de los años con ggplot usando líneas. El análisis se vuelve directo, mucho más intuitivo. Totalmente. La estructura ordenada te abre las puertas al análisis significativo. Ahora, a veces el desorden es un poco más complejo. ¿Qué pasa si los nombres de las columnas codifican múltiples variables a la vez? Ah, sí, como en el ejemplo Who2 de R4TS, con columnas tipo SPM 144. Ahí se mezcla, decías, método diagnóstico, SP, género M y rango de edad 014. Todo en el nombre de la columna. Exacto. O el caso que mencionaron de bovinos Valle, con nombres de columna como hembras 0-12 meses. Ahí está el sexo y el rango de edad juntos. Bueno, Pivot Longer tiene trucos para eso también. Una opción es pasarle un vector de nombres a names2. Por ejemplo, names2 igual a C, diagnosis, gender, age. Ajá. Y además le indicas cómo separar el nombre original usando el argumento namesep igual entre comillas. Si el nombre era SPM 014, Pivot Longer automáticamente crea las tres columnas, diagnóstico con SP, gender con M y age con 014. ¡Wow! Eso parece bastante potente. Separa todo de una. ¿Y la alternativa que mencionaste? La alternativa, que se usó en el ejemplo de bovinos, es hacer un Pivot Longer más simple primero. Eso te deja con una columna que tiene el nombre compuesto, como hembras 0-12 meses. Ok. Y luego usas otra función de tidyr llamada separate. Le decís a separate que divida a esa columna en dos nuevas, sexo y edad, usando el espacio como separador. Sep igual entre comillas. Entiendo. Como un segundo paso de separación.
Exacto. Luego sigues con la limpieza habitual. Select para quitar columnas innecesarias, filter para quitar totales si los hubiera, mutate para limpiar los valores de edad, etc. Ambos caminos, ya sea con namesep o con separate, llevan a datos ordenados, con columnas separadas para cada pieza de información. Correcto. Y eso habilita análisis que antes eran muy difíciles, como agregar los conteos de bovinos por sexo y rango de edad usando Group By y Summarize. Te permite responder preguntas más específicas. Exacto. Y hay un patrón más que Pivot Longer maneja de forma bastante elegante. Es cuando los nombres de columna mezclan nombres de variables y valores. Mencionan el dataset household. Sí, con columnas como Dove-Child-1, Dove-Child-2, fecha de nacimiento del hijo 1, hijo 2, y Name-Child-1, Name-Child-2, nombre del hijo 1, hijo 2. Justo. Aquí Dove, fecha de nacimiento, y Name parecen variables distintas, ¿verdad? Sí, Mientras que Child 1 y Child 2 son como valores que identifican al hijo, no son variables en sí mismas. claro, es una mezcla rara en el nombre de la columna. Para esto, Pivot Longer tiene una opción especial en Namesto. Usas Namesto igual a c, value, child y le indicas el separador, por ejemplo, namesep igual a comillas. Value. ¿Qué hace eso? Ese value es una señal especial para Tidyr. Le dice, la parte del nombre original que está antes del separador, o sea, Dove o Name, se usará como el nombre de la nueva columna donde irán los valores correspondientes. Ah, ok. Y la parte que está después del separador, o sea, 1 o 2, irá a la columna que especificaste como segunda en el vector. En este caso, la columna llamada child. ¡Qué ingenioso! Entonces crea automáticamente las columnas Dove y Name y una columna Child con 1 o 2. Exactamente. Es una forma muy eficiente de desenredar esa estructura mixta. Te deja con una tabla tidy donde cada fila es un hijo y tienes columnas para Dove, Name y Child. Comprendido. Pivot Longer parece ser la navaja suiza para muchos tipos de desorden donde la información está como demasiado ancha o mal distribuida en las columnas. Sí, resuelve muchos casos comunes. ¿Qué hay de la operación inversa? Pivot Wider. ¿Cuándo la necesitamos? Si Pivot Longer alarga, esta ensancha, ¿no? Exacto. Pivot Wider entra en juego cuando el problema es el opuesto. Una misma observación, podría ser una entidad, un paciente, un municipio, tiene su información repartida en múltiples filas, en lugar de múltiples columnas. Queremos hacer la tabla más ancha y corta. Vale. Las fuentes mencionan que esto puede ocurrir con datos gubernamentales o de encuestas a veces. El ejemplo que dan es CMS Patient Experience, sobre la experiencia de pacientes en EVU, creo. Cada organización o clínica tenía varias filas. Sí. Una fila por cada indicador medido, que estaba en una columna Measure Seed, y el valor de ese indicador estaba en otra columna, Prof Rate. El objetivo era tener una sola fila por organización, con una columna para cada indicador. Correcto. Queremos pasar de un formato largo a uno ancho. Para lograr eso con Pivot Wider, los argumentos clave son Names From. Le indicamos la columna que contiene los nombres que queremos para nuestras nuevas columnas. En este caso sería Measure Seed, porque sus valores, Comp Heap K, More30ME, etc., serán los nombres de las nuevas columnas. Values From. Le indicamos la columna que contiene los valores que llenarán esas nuevas columnas. Aquí, Prof Rate. Parece la inversa lógica de Pivot Longer, pero advierten que simplemente hacer eso podría no ser suficiente. Dicen algo de aclarar qué identifica a cada observación única. ¿Por qué? Es un punto crucial, sí. Si simplemente le decís Names From y Values From, Pivot Wider podría confundirse si no sabe qué filas pertenecen a la misma observación original. Podrías terminar con filas repetidas o resultados inesperados. Entiendo. Por eso existe el argumento idCalls. Ahí especificamos las columnas que juntas identifican de forma única cada observación en la tabla ancha que queremos crear. En el ejemplo de CMS, eran las columnas que identificaban a la organización, algo como starts with org. Ok, ¿las columnas que no cambian para una misma organización? Exacto. Esas son las columnas identificadoras. Al especificarlas en idCalls, te aseguras que Pivot Wider agrupe correctamente las filas y cada organización termine con una sola fila consolidada,
con sus respectivos valores en las nuevas columnas de medidas. También mencionan un posible problema. ¿Qué pasa si en los datos largos originales había, quizás por error, múltiples valores para la misma combinación de identificación y medida? Por ejemplo, 2 tasas distintas para la misma medida en la misma organización. Sí, eso puede pasar. En ese caso, PivotWriter es bastante inteligente. Te daría una advertencia. ¿Una advertencia? Sí, y podría crear algo llamado List Columns. Imagina una celda en tu tabla ancha que en lugar de un solo valor numérico, contiene una pequeña lista de valores. Ah, ¿como 15, 18 en una celda? Exacto. Suele ser una señal de que hay un problema en los datos originales que necesita ser investigado. Esos duplicados inesperados. ¿Y cómo se diagnostica eso? Las fuentes sugieren usar dplyr, agrupas por las columnas de identificación, ithcalls, y también por la columna que usaste en namesFrom. Luego, contás cuántas filas hay en cada grupo, summarize n igual a n, y finalmente filtras para ver qué grupos tienen un conteo mayor a 1. Filter n mayor a 1. Eso te muestra exactamente dónde están los duplicados problemáticos. Muy útil saber cómo detectar eso antes o después de usar PivotWriter. Así que esta función nos ayuda a consolidar información que está dispersa verticalmente en filas. Exactamente. Complementa perfectamente a PivotLonger para manejar distintos tipos de estructuras desordenadas y llevarnos hacia el formato tidy. Bien, hemos hablado bastante de reestructurar una única tabla usando tidyr, pero otro tipo de desorden que mencionaron es cuando la información sobre la misma unidad de análisis, por ejemplo, un cultivo específico en un municipio y año determinados, está repartida en distintos archivos o tablas. El caso de frutales en el Valle del Cauca, con archivos separados para siembra, cosecha, producción, rendimiento, es un excelente ejemplo de esto. Ese es otro desafío súper común en la práctica. Sí, tienes la información pero fragmentada. Aquí la estrategia ya no es tanto pivotar dentro de una tabla, sino unir múltiples tablas, juntarlas. Unir tablas. ¿Con qué herramientas? Principalmente con las funciones de join de dplyr, como inner join o left join. El proceso general sería algo así. A ver. Primero, lees cada archivo por separado, usando read CSV o similar. Tienes varias tablas en R. Ok. Segundo, y esto es clave, para cada tabla seleccionas las columnas que necesitas, select, y te aseguras de que las columnas que identifican la unidad de análisis, las que llamaríamos llaves, como año, municipio, cultivo, tengan nombres idénticos en todas las tablas. Si no, usas rename. Fundamental que las llaves se llamen igual, claro. Sí, porque así R sabe cómo conectar las filas. Tercero, un paso de validación importante. Eliminar filas duplicadas dentro de cada tabla individual basándose en esas llaves. Puedes usar algo como filter.duplicated, .c, C año, id municipio, id cultivo, para quedarte solo con la primera aparición de cada combinación única. Esto evita problemas al unir. Buena práctica. Cuarto, unes las tablas secuencialmente. Usas, por ejemplo, inner join si solo quieres las combinaciones presentes en ambas tablas, o left join si quieres mantener todo lo de la primera tabla y añadir lo de la segunda. Y muy importante, especificas las columnas llave comunes en el argumento by, algo como by igual a C año, id municipio, id cultivo. Unes la de siembra con la de cosecha, luego el resultado con la de producción. Exacto, vas encadenando los joins. Y quinto, opcionalmente puedes hacer una última verificación en la tabla final combinada, para asegurar que cada combinación de llaves sea realmente única, usando distinct, año, id municipio, id cultivo, .keepall equals true, por si acaso. El resultado final de todo este proceso es una única tabla, ¿verdad? Consolidada y, si los pasos se hicieron bien, ordenada. Lista para analizar toda la información junta o para guardarla, write CSV para uso futuro. Exactamente. Es fundamental para tener una visión completa y poder hacer análisis que crucen información de siembra, cosecha, producción, etc. Permite integrar información que originalmente estaba fragmentada, lo cual es clave. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno sobre las técnicas y sobre todo las razones detrás de ordenar los datos. Si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto.
Yo diría que la idea central es que adoptar una estructura de datos ordenada, como la definida por los principios de Tidy Data, es sentar las bases para un análisis eficiente, claro y reproducible. Eficiente, claro y reproducible. Me gusta. Es una inversión inicial de esfuerzo, a veces, ese famoso 80% del que hablábamos, pero simplifica enormemente la aplicación posterior de esa gramática de manipulación de datos con dplyr y de visualización con ggplot2. Permite que herramientas tecnológicas como R muestren todo su potencial. La consistencia es realmente poderosa. Y herramientas específicas como Teeter con Pivot Longer y Pivot Wider, y dplyr con Mutate, Filter, Group By, Summarize, las funciones de Join, son cruciales en este ecosistema Tidyverse de R. Son como los aliados indispensables para gestionar datos de forma eficaz, usando programación, ¿no? Definitivamente. Son las herramientas que te permiten implementar esa filosofía Tidy en la práctica. La consistencia que impone el formato Tidy es como el pegamento que permite que todas estas herramientas trabajen juntas tan armoniosamente. Facilita mucho la vida del analista de datos. Aunque también se menciona un matiz interesante en las fuentes. Ser pragmáticos. O sea, que a veces, para una operación muy específica, podría ser útil desordenar temporalmente los datos. Ajá. Quizá con Pivot Wide para hacer una tabla resumen rápida y luego volver a ordenarlos con Pivot Longer para seguir analizando. No es una regla absolutamente rígida que nunca se pueda romper. Es un buen punto, sí. La flexibilidad es importante. La estructura Tidy es el estado ideal para la mayoría del análisis, diría yo. El punto de partida y de llegada. Pero saber moverse entre formatos puede ser útil en ciertos momentos puntuales. Entendido. Y para quien quiera la referencia original y más profunda sobre la teoría, el artículo fundacional Tidy Data de Hadley Wickham en el Journal of Statistical Software sigue siendo la lectura fundamental. Ahí está todo el razonamiento detallado. Buena recomendación para profundizar. Y para ir cerrando, una pequeña reflexión que surge de las fuentes y me pareció interesante. Mencionan que a veces definir qué es exactamente una variable o una observación no es tan trivial como parece. Puede depender del objetivo del análisis. ¿Cómo así? Ponen un ejemplo. Son altura y anchura de un objeto, dos variables distintas. O son en realidad valores de una variable más general llamada dimensión, donde otra columna indicaría si es altura o anchura. Ah, claro. Es una pregunta sutil pero profunda, ¿verdad? Si la propia definición de los componentes básicos, variable, observación, puede tener estos matices. Entonces, ¿hasta qué punto la estructura Tidy ideal es única y universal para un conjunto de datos determinado? ¿O será que la forma ordenada que resulta más útil podría depender sutilmente de la pregunta específica que estamos tratando de responder con esos datos en ese momento? Deja pensando. ¿La estructura debe seguir estrictamente las 3 reglas siempre o debe adaptarse también, de alguna manera, a la pregunta que guía el análisis? ¿Está interesante? Una buena inquietud para seguir explorando en futuros análisis, sin duda. Con esto concluimos esta exploración sobre el arte y yo diría la necesidad de ordenar nuestros datos. Muchas gracias por acompañarnos.